Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. En Washington están pasando cosas importantes con relación a Cuba. La primera es que prohíben utilizar fondos de aquí de los Estados Unidos, de nosotros los contribuyentes, para las MIPYMES en la isla. Y por otra parte están otorgando fondos para programas de tecnología abierta, con lo que se pudiera romper el bloqueo a Internet que implementa selectivamente el régimen de La Habana. De igual manera se recuperan, seguimos hablando de fondos en sentidos diferentes para Radio y TV Martí en este caso. Así que hablaremos de todo ello enseguida, pero quiero recordarles que también están pasando cosas en La Habana muy interesantes, y en Venezuela hay una extraña reunión con Cuba. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Fondo. Tenemos con nosotros a Sergio Comas, un verdadero experto en temas cubanos, analista político. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, un poco ligera mi presentación, ¿no? En eso de sorpresas, etcétera. Vamos a empezar con las declaraciones de Mario Díaz-Balart sobre las MIPYMES. Mario Díaz-Balart, hay que recordar antes de escucharlo, que tiene un puesto muy importante en el Congreso, porque él es el hombre que domina el tema del presupuesto. Todo el mundo tiene que morir en el presupuesto, porque todos los políticos lo necesitan de una manera o de otra. Y dedica tiempo también al tema cubano, al venezolano y al nicaragüense, dentro de los intereses nacionales que hay. Veamos. Una prohibición absoluta de que fondos se puedan utilizar, fondos del contribuyente, del gobierno de los Estados Unidos, para invertir en los llamados MIPYMES, que son seleccionados por el régimen. Eso es una prohibición absoluta. Punto. Dice, bueno, dos cosas: prohibición absoluta, y que el régimen de La Habana selecciona quienes reciban. Es que es increíble que a veces nos enteramos que se enviaba ayuda de este tipo a... Bueno, lo que ocurre es, y el periodista gallego que vive en México le puso por Twitter a Díaz-Balart una acotación pidiéndole que le aclare si entonces esto significa que la especie de concurso que se ha abierto en la Embajada de Estados Unidos en La Habana se mantiene, donde se han designado por oposición unos $400,000 para emprendedores que pudieran llegar en la asignación hasta 150,000 y no menos de 50,000. Es decir, que entre 4 o 5 empresas cubanas que no estuvieran afiliadas, me imagino, al gobierno, pudieran optar por eso. Tú tienes por esa parte eso, y tienes al subsecretario Nichols diciendo en España que es el momento que Cuba está en una situación muy crítica, los refresca a todos, mucho apoyo a la disidencia cubana, pero también distingue de que el gobierno, la administración Biden, se va a mantener ayudando a ese sector emergente que pudiera ser la esperanza del cambio en Cuba. A ver, y ahí vemos el debate. Evidentemente, ¿tú interpretarías que la posición de Mario es muy diferente o algo diferente de la posición de la administración? Es completamente diferente, y es un triunfo de Díaz-Balart, porque eso es un bill del Comité de Apropiaciones, que entiéndase como apropiación, mal dicho yo en inglés. Bueno, que es así la traducción. Pero esa es la traducción real. Significa que el bill de apropiación, dicho de una manera sencilla, no es más que darle destino al presupuesto ya aprobado. Y en eso él tiene un liderazgo muy grande, porque pudieron poner dinero para revivir el proyecto de Radio y TV Martí, y señaló muy bien, destacó cómo Jiménez pudo detectar que en ese proyecto de tecnología abierta se pudiera haber puesto dinero para el caso específico de Cuba. ¿Cómo se va a hacer técnicamente? Eso es lo que no sabemos. Claro, porque aquí hemos hablado varias veces, y es un tema recurrente, el de que Cuba controla el Internet y cómo proveerle Internet abierto, como más o menos fue el propósito de TV Martí, ¿no? Las tecnologías han cambiado, ha pasado tanto tiempo. Ha sido una tarea difícil, a veces imposible, hay que reconocerlo en muchos sentidos. Así que vamos a escuchar a Mario Díaz-Balart hablando del proyecto de Internet abierta, que es como lo ha llamado.
Por lo tanto, pusimos 43.5 millones de dólares para el programa de Fondo de Tecnología Abierta, un programa existente que ahora tiene estos fondos, y el propósito es solamente romper el bloqueo del Internet a través del mundo, y que estemos muy claros, que las excusas del presidente Biden y la administración de que no saben cómo hacerlo, que no hay dinero, ya no existen, porque ahí está. Sí, claro, porque aquí la idea no es suspender fondos, sino dónde se ponen esos fondos. El tema con las MIPYME es que parece un tanto ingenuo según sus críticos, ¿no? Porque las pequeñas y medianas empresas que tendrían acceso a esto las coloca el gobierno cubano. ¿Tú crees que incluso con la suerte, que es lo que iban a hacer desde la embajada, como un sorteo, que podía ese sorteo sortear, valga aquí pero el fíjate, juego de palabras, al gobierno cubano colocándote a su yo creo MIPYME? que son dos cosas completamente diferentes, porque ese dinero, que yo sepa, es un dinero que ya estaba puesto ahí desde febrero, y esta aprobación ha sido ulterior, después que el Congreso aprobó con abrumadora mayoría el paquete. El Senado ha tenido que aprobarlo con 74 votos, es una cosa muy interesante. Sin embargo, lo que está diciendo Valar es que del dinero del gobierno, de ese presupuesto 2024, no se va a poner dinero para el movimiento de las MIPYME. Y te recuerdo que la primera persona que trató de distinguir entre las MIPYMEs de emprendedores realmente no vinculados con el gobierno y las llamadas MIPYMEs caballos de Troya, lo hizo John Cavoli, presidente del Consejo Cubano Estados Unidos-Cuba, que estuvo yo me imagino que muy frustrado porque fue la primera persona a la que el Departamento del Tesoro le aprobó una licencia para invertir en Cuba $25,000 en una MIPYME, vamos a decir, en un emprendedor privado. Nunca Cuba le dio el permiso. Y él es el que hizo esa propuesta. Él se dio cuenta de que Cuba se había tomado demasiado tiempo porque quería organizar su ficha y vestirse, transmutarse en un movimiento como si fuera estructural, que ha sido este cosmético de las MIPYME, donde realmente se han colado una serie de personas. Y acoto, otra de las personas que ha criticado a Valar ha sido el excongresista Joe García, que ha puesto en Twitter que es injusto, que no tiene sentido, que es discriminatorio, bla, 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 bla. Pero todos sabemos que García fue quien trajo esa delegación cubana aquí, donde había prominentes elementos. Él cree que los trajo. Sí. Él la formó. Él la formó y en la radio. A ver, es lo que mucha gente, es una inocencia pensar que el gobierno cubano va a perder la capacidad de decidir de verdad quién recibe ayuda norteamericana, nada más y nada menos, que según el enfoque de ellos, cuando le conviene, sería recibir ayuda del enemigo. Podría ser enjuiciado en Cuba por recibir ayuda. ¿Tú crees que a un opositor, primero que se le permita, yo no conozco ningún opositor que sea dueño de una pequeña empresa, y luego los que teniendo la pequeña empresa, y los vimos aquí, decidieron enfrentarse al gobierno, se las terminaron cerrando? Suponiendo que la tuviera, ¿tú crees que un opositor con una pequeña empresa, y digo pequeña empresa porque en el resto de los países se le llama pymes, en Cuba es donde hacen esa, que quiere decir pequeña y mediana empresa, el MIPYME es un término cubano, ¿se le permitiría ser dueño de un negocio de esta categoría, aunque sea pobre, a un opositor? Claro que no. Fíjate, es muy famoso en las redes el que fuera un gran cómico vernáculo cubano, que es Limay Blanco, convertido al cristianismo ahora, que tiene una institución, y se quejaba, se ha tirado una foto con lágrimas en los ojos porque lo están atacando mucho debido a que tiene un éxito rotundo reconstruyendo viviendas de personas que están en una situación muy mala, y él está pidiéndole al gobierno, donde hay una ley de asociaciones, una ley que no permite que una persona tenga una entidad que no esté vinculada a un ministerio. Eso es lo que él no se da cuenta, porque el Departamento de Estudios Religiosos, que es del Comité Central, es quien controla todas estas organizaciones. No le han permitido al IMAI, que ha tenido una efectividad muy grande, que por cierto va a ser aquí en el Tropical Park una recogida de cuanta cosa usted quiera mandar a Cuba para los pobres, y él está en el filo de la navaja precisamente respondiendo a lo que tú dices. Es una auténtica persona emprendedora con buenos sentimientos que está tratando de ayudar al prójimo. Me dices que en Cuba está legislado que tú no puedes tener una mediana ni pequeña empresa que no esté vinculada a un ministerio. Yo estoy hablando de una asociación.
Una asociación. Una asociación. Y te lo digo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el Código Civil, cuando se modificó en el año 85, tenía lo que llamaban la quinta rueda, que eran las asociaciones, que fue cuando surgió la Fundación Pablo Milanés, las consultorías jurídicas. Eso se hizo. El gobierno pensó que ellos manejaban esos bufetes y ya, pero otra gente inteligente dijo, no, yo quiero hacer lo mío también. Y la ley de asociaciones de la República de Cuba impide que una persona cree una asociación que no tenga lo que ellos llaman órgano de relación. El órgano de relación es un ministerio afín a lo que tú vas a hacer. Si eres colombófilo, es el correo. Si Aunque eres, sea una asociación lo que sea, cultural, lo que sea. no solo económica. Lo que sea. Fíjate que Pablo Milanés disuelve completamente su entidad La Fundación Milanés. porque el Ministerio de Cultura estaba completamente celoso del desarrollo que tenía esa entidad. Claro. O sea, era superior el plan que tenía al Ministerio de Cultura. Y lo tiene que disolver para no entrar en un conflicto con el gobierno. Bueno, entonces eso, si lo interpreto bien, me dice que la apertura económica o de asociaciones en Cuba es falsa, ¿no? O sea, siguen controlados por el gobierno a través luego, de pero hay que distinguir, Juan Manuel, entidades entre las asociaciones civiles y las MIPYME, que son entidades económicas que se forman para producir, para vender o para comerciar. No tienen que estar vinculadas a nada del Estado. No, estamos hablando de otra cosa. Tú me estás preguntando si realmente alguien particular pudiera efectuar independientemente una acción en Cuba, sea religiosa, económica o financiera o de cualquier género, no puede hacerlo. Siempre hay una presencia del Estado. Okay. Y por eso es que la gente criticó que Joe García ingenuamente dijera que eran genuinos representantes, esos mi primero, vamos a llamarle cubanamente, ingenuamente, que vinieron aquí. No, yo vi la discusión en la radio local y fue duro, no pudo, se quedó sin respuesta.